Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Estamos en el mes de la transformación. Este es el mes de la transformación. Dios va a obrar una transformación poderosa en tu vida este mes. Amén. Dios va a obrar una transformación en tu economía. Dios va a obrar una transformación en esa circunstancia crítica que estás viviendo. Hay algo que Dios va a transformar este mes, y por eso estamos allí con 100 mujeres en el encuentro, en un tiempo muy poderoso, viendo ese poder de transformación. Si usted invitó a sus familiares, a sus amigas, le esperamos en el recibimiento esta noche, porque eso va a estar poderoso. Amén. He titulado este mensaje El remanente de transformación. El remanente de transformación. Dile a la persona que está a tu lado: tú haces parte de ese remanente de transformación. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos para enviar un mensaje a una iglesia que se está levantando en medio de un contexto muy difícil, en medio de inmoralidad, de perversión sexual, de homosexualismo, incesto, esclavitud. La muerte era el pan diario, el deleite, el goce, el disfrute temporal de la vida sin Dios era el común denominador. Pero el apóstol escribe a un grupo muy pequeño que estaba allí, porque ese grupo pequeño era la esperanza en medio de tanta oscuridad y en medio de tanta perversidad. Algunos estudios dicen que solo habían 10,000 judíos, y de esos 10,000 judíos en Roma, que era como el epicentro, era como el lugar donde se hacían las transacciones, donde había influencia, donde habían decisiones muy relevantes. De esos 10,000 judíos, solo 100 eran cristianos, y incluso algunos estudiosos y algunos teólogos dicen que de esos 100 cristianos solo habían 100. Solo habían 100 creyentes en medio de una corriente muy difícil, en medio de una corriente muy compleja. Y creo que esa realidad que vivía Roma en ese tiempo es una realidad muy similar a la que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en medio de un mundo desenfrenado. Estamos viviendo en medio de un posmodernismo donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, donde no se respeta la familia, donde no se respeta el matrimonio, donde no se respetan los principios, los valores que nos han identificado como sociedad colombiana. Y ahora es muy normal ver una cultura deformada, una cultura que no respeta incluso los mandamientos de Dios. Y eso es un desafío, porque seremos entonces quienes creemos en la palabra, quienes creemos en la obra de la cruz, quienes creemos en los principios bíblicos, que no podemos dejarnos llevar por esa corriente cultural, por esa moda, por esa tendencia a no honrar, a no respetar lo que no se debe respetar, sino que tenemos que ser luz y sal, y tenemos que ser la esperanza en medio de tanta oscuridad. Diga conmigo: yo voy a ser la esperanza en medio de tanta oscuridad. Esos 100 que habían en Roma, esos 100 eran la esperanza de esa ciudad. Por eso Dios te puso en esa empresa, por eso Dios te puso en esa entidad, por eso Dios te puso en ese lugar, por eso Dios te puso en tu familia, porque yo he venido a decirte en esta mañana: tú eres la esperanza de ese lugar en el que estás. Y tienes que convencerte de eso, porque decía el pastor Freddy esta mañana, un común denominador en la Biblia es que Dios hizo cosas grandes con equipos pequeños. Eso es algo que pasa de Génesis a Apocalipsis, porque el armamento de Dios no es el armamento de los hombres. Y Dios es experto en hacer cosas ilógicas y sobrenaturales y dar grandes victorias. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Usted que decía: es que son muchos y nos van a vencer. Pues con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos hará victoriosos y nos dará una victoria contundente. Y estamos creyendo que, así las encuestas digan lo que quiera, Colombia no será gobernada por impíos, perversos, inmorales, gente que no honra la palabra. Colombia será gobernada por gente que respeta la palabra de Dios. ¿Puede darle un aplauso a Jesús por eso? Amén. Entonces, este capítulo 11 es dirigido precisamente a ese remanente, a ese grupo pequeño en donde había una esperanza. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a ver
cómo Dios va a usar ese remanente de transformación. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Diga conmigo, yo hago parte de ese remanente. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces el apóstol, refiriéndose a ese remanente, diga conmigo remanente, trae a la historia bíblica el caso de Elías. Hemos estudiado harto Elías, ¿verdad? Y cita a Elías porque precisamente la situación era muy similar. A Elías le tocó pelear en medio de una batalla casi humanamente imposible de ganar. Elías tenía que desafiar una mayoría de profetas falsos que estaban en un doble pensamiento, que estaban pensando que Dios no era Jehová, que Dios era Baal, porque Baal era el Dios Dios con minúscula, que supuestamente les proveía y supuestamente les ayudaba y permitía que la agricultura floreciera y que la economía prosperara. Entonces, como ellos pensaban que Baal era el encargado de proveer y de florecer los cultivos, empezaron a rendir culto a Baal. Y Elías aparece en esa historia. Recuerde usted que Elías era un profeta muy vehemente y les dice: no, ustedes están confundidos, ustedes están equivocados. Si piensan que Baal es el que provee, pues están en lo incorrecto. Así que si Jehová es Dios, tienen que seguir a Dios, y si Baal es Dios, pues síganle a él. Pero aquí hay un único Dios entre el cielo y la tierra, y su nombre es Jesús. Entonces Elías se para con vehemencia y empieza a marcar una pauta de lo que debe ser, pero él mismo sabe que está en medio de una encrucijada, y Dios le dice: no te preocupes, Elías, que yo me he reservado un grupo pequeño que no doblará rodilla ante Baal. Mire esto tan poderoso. Diga conmigo, hay un remanente, que es una esperanza. Entonces, cuando usted lee el versículo 2 al versículo 5, usted se da cuenta que esa esperanza, inspirada en lo que refiere a Elías, es una esperanza que ha decidido no ir con la corriente, ha decidido ir contra la corriente. Es una esperanza que decidió no adorar a Baal. La palabra Baal significa uno que provee. Baal era uno que daba confianza, era uno que daba tranquilidad. Fíjese que esa influencia de Baal se puede interpretar con todo lo que nos trata de convencer que no debemos darle la prioridad a Dios. Hay gente que piensa que su fuente de provisión es su trabajo. Hay gente que piensa que su fuente de paz es su esposa o su esposo. Hay gente que piensa que mientras económicamente está bien, no va a necesitar nada más. Y por eso Dios muchas veces nos lleva a momentos de crisis profundos, familiares, emocionales, económicos, para hacernos entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Por eso muchas veces Dios nos enseña a reconocerlo a Él como fuente por momentos y temporadas largas de crisis, para que nos demos cuenta que con trabajo o sin trabajo Él es el que nos provee, Él es el que nos sustenta, Él es el que suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, para que entendamos que nuestra esperanza no puede estar en un trabajo. No, gracias a Dios por ese trabajo, gracias a Dios por esa herramienta, gracias a Dios por ese contrato. Y déjame decirte, si no lo tienes, Dios te lo va a entregar, Dios te va a abrir una puerta, Dios va a hacer algo poderoso. Pero cuando Dios permite que pasemos por esos momentos de crisis, es para que sepamos que Él es la fuente. Él es la fuente. Y por eso lo primero que quiero dejarle en su corazón hoy es que Dios está levantando un remanente que es la esperanza para este tiempo, que va a transformar esta ciudad y esta nación, pero que entiende que Dios no es lo que te da paz, confianza y tranquilidad, que Dios es Jesucristo, aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que murió y resucitó por ti, aquel que te tiene vivo, aquel que te sanó, aquel que no dejó que murieras en ese accidente, aquel que te dio una segunda oportunidad, aquel que no te ha dejado solo. Es el único que no te ha abandonado, es el único que no te ha soltado, es el único que te lleva de la mano y que hoy te tiene con vida, porque todavía no ha terminado lo que propuso hacer en ti. Esa es la gente que Dios está levantando en este tiempo para cosas grandes. ¿Cuántos creen eso? Tú ni te imaginas lo que Dios va a hacer en los próximos meses, en los próximos días con tu vida. Pero tienes que aprender la lección. ¿La lección cuál es? Mi confianza está en mi Dios. ¿Qué es tu prioridad? ¿A quién estás siguiendo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Será que tú tienes una dualidad de pensamiento, o será que tú estás calificado para decir, de esos 7,000 hombres que Dios se ha reservado para este tiempo, tú eres uno de ellos? Yo veía lo que sucedía en Ucrania. Me llamaba mucho la atención la actitud del presidente de Ucrania, porque ante un escenario de imposibilidad, ante un escenario de frustración, de vulnerabilidad, sin meterme en quién tenga la razón o no del conflicto, lo que quiero destacar es que ese hombre decidió pelear por su nación, decidió ponerse un uniforme militar, decidió salir de su comodidad. Yo soy un convencido que hay gente que Dios va a llevar muy alto por su convicción. Las convicciones nos llevarán a grandes posiciones. Yo no soy hoy concejal de Bogotá por ser relativo en mi pensamiento. Yo soy concejal de Bogotá porque un día definí mis convicciones. Un día definí que la familia está compuesta por un hombre y por una mujer. Un día definí que el divorcio es el arma más letal contra la sociedad. Un día definí que el aborto es un asesinato. Un día definí que la eutanasia no es muerte asistida, es muerte acompañada. Un día definí que separados de Dios nada podemos hacer, y que la palabra de Dios es el fundamento de desarrollo de una nación. Esa convicción me lleva a una posición. ¿Cuántos están entendiendo? Las convicciones te llevarán a las grandes posiciones. Nos lo enseñó el pastor David Cañas aquí en el ayuno. ¿Cuántos estuvieron en el ayuno? Ese remanente tiene que tener una convicción, tiene que entender que Cristo es el centro de nuestras vidas, tiene que entender que los dones, talentos, habilidades, capacidades que Dios nos entregó fue para servirle a Él, fue para hacer su voluntad. Porque entiende algo, el diseño de algo de alguien guarda la naturaleza de su función. Tú fuiste diseñado con habilidades, capacidades, destrezas, incluso un temperamento específico para cumplir el plan de Dios. Hasta el mal genio Dios se lo dio para cumplir el plan de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Sí, el apóstol Pablo no era un hombre fácil. El apóstol Pablo no era un hombre fácil. Elías no era un hombre fácil. Era gente que la palabra describe. Pedro no era fácil. ¿Cómo es que llegan a arrestar a Jesús y de una vez saca la espada y le vuela la oreja ya al siervo? Eso era gente difícil, era gente volada. El asunto no es que tú tengas eso y que tengas que desecharlo. El asunto es usar eso bien.
Dios no te dio eso para destruir tu familia, para destruir tu casa, para destruir tus hijos. Dios te dio eso para destruir los diseños de las tinieblas. Dios te dio eso para poder avanzar en el plan de Dios para tu vida. Dios te dio eso para ser vehemente y ser parte de ese ejército que Dios está levantando. Cuando Dios puso en mi corazón que este era el mes de la transformación, yo sabía que Dios te iba a hablar a ti hoy para que tú decidieras hacer parte de ese remanente. ¿Cuántos están listos para ser parte de ese remanente? Número 2, es un remanente que no doblará rodilla ante Baal. Entonces lo primero que quiero dejarle hoy es que Dios está buscando y levantando ese remanente de transformación. Amén. Lo segundo que quiero dejarle hoy es que ese remanente no va a doblar rodilla ante Baal. Diga conmigo: yo no voy a doblar rodilla ante Baal. ¿Qué quiere decir eso? Mire lo que significa la palabra remanente. Esto es poderoso. El remanente es el residuo, es lo que queda, es lo que sobrevive, es lo último, lo que queda después de una catástrofe. En el hebreo la palabra remanente se refiere a alguien que es escogido y por eso sobrevivió. Cuando uno mira el retrovisor y se da cuenta por dónde ha pasado, uno tiene que decir: mire, si yo todavía estoy de pie es porque Dios no ha terminado conmigo. Si superaste ese COVID, si superaste ese cáncer, si superaste esa crisis, si superaste ese accidente, ese atentado, si no te moriste en ese accidente de tránsito, si no te han podido quitar la vida, si los enemigos no han podido prevalecer en ti, si las tinieblas no han logrado borrarte de este mapa, de esta vida, es porque Dios todavía no ha terminado contigo y Dios tiene todavía cosas muy grandes que hacer en ti. Pero ese residuo, esos son los últimos. Nosotros éramos los últimos. De toda la familia de mi papá, todos eran muy juiciosos, muy consagrados, pero siempre hay ovejas negras de la familia, ¿no? Y a mi padre le tocó ser la oveja negra de la familia. Bueno, a mi tío también. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Y mire lo que dice la Biblia para que tenga esperanza en su hijo Caspiruleto. Mateo 20:16. Mateo 20:16. Es una cosa que Dios está guardando. Hay madres que creen que sus hijos están perdidos. Yo no creo que estén perdidos, porque usted ha orado mucho por su hijo, usted ha clamado mucho por su hijo, usted ha ayunado mucho por su hijo. Yo no creo que ese hijo está perdido. Yo creo que ese hijo está reservado. Yo creo que ese hijo está siendo guardado. Yo no sé si hay alguna madre que pueda recibir esto. Yo creo que ese hijo, esa hija está siendo guardado de la religión, está siendo guardado de la perversión, está siendo guardado de la inmoralidad. Y Dios está a punto de despertar un querer como el hacer profundo en ese hijo que te ha hecho llorar, que te ha hecho sufrir, que te ha hecho desvelar, que te ha hecho ayunar. Esos que más dieron dolor de cabeza, esos serán los más poderosos instrumentos en las manos de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Créalo. Miren lo que dice la Biblia. Así, los primeros ¿qué? Serán postreros. Es que por eso le digo que la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Cuántos postreros hay aquí? Aquí hay algunos que tienen cara de postreros. Dice que está a tu lado: tienes cara de postrero. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Sabes qué me decía el Señor? Porque es un común denominador. Los que más están, y no es para darle ánimo ahora para que se vaya a pecar, ¿no? Ay, como el pastor pecó harto, yo me voy a ir a pecar y después llego para ser remanente. No va a malinterpretar esto. Sí. Pero las generaciones que más lidia le dimos a los patriarcas, somos los sucesores en este tiempo. Yo no entiendo eso. No lo entiendo, pero sí te doy una esperanza. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera.
será mayor que la primera. Entonces, ese remanente que dio Lidia, que no se convertía, ese va a ser la reserva moral y espiritual de los últimos tiempos que preparará la segunda venida del Señor. Es una reserva moral que Dios tiene para este tiempo. Y mire las características del remanente. A ver si usted va a ser parte de este remanente. ¿Cuántos van a ser parte de este remanente? Ustedes tienen hijos que Dios los está reservando, los está guardando, como me guardó a mí, como guardó a mi padre, como guardó a muchos que exigieron oración demasiada en mucho tiempo. Pero Dios los está reservando y Dios los está guardando porque son una reserva moral. Amén. Entonces, número uno, mire las características del remanente. Número uno, son la reserva de Dios para los últimos tiempos, y Dios los sacó del pecado, de la inmundicia, para traer reforma y avance en este tiempo. Entonces, mire lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quién era Saulo? Un asesino. Torturaba a los creyentes, firmaba cartas para no solo torturarlos, sino mantenerlos presos y obligarlos a confesar que Jesús no era Dios. Estuvo al frente del operativo del asesinato de Esteban, el primer mártir de la Biblia. Estaba parado ya en una esquina y decía: dele más duro, quítele un dedo. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero quedó tan mal Esteban que yo creo que Pablo decía todo eso, Saulo decía todo eso. Pero Dios decía: este tipo es malo. Pero imagíneselo predicando la palabra, imagíneselo evangelizando Europa, imagíneselo haciendo milagros. ¿Qué tal esa vehemencia que tiene para hacer lo malo haciendo lo bueno? Yo soy un convencido que esos que aparentemente y temporalmente son muy malos, Dios los tiene diseñados para cosas muy buenas. ¿Se lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Número 2, el remanente escogido es un remanente que sigue y sirve a Cristo de manera determinada. Esto nos pasa a los que somos extremistas, ¿no? Cuando un día dijimos no, cuando dijimos sí, nos metimos con Dios de verdad. La gente que decide caminar con Cristo no está ahí que sí, que no, que un día sí, que no. Yo un día dije: voy a seguir a Cristo. Voy a hacer una decisión de pacto y le voy a mostrar a mi familia, a mis amigos, a la gente que me rodea, que no hay otro camino, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si no creen mis palabras, que crean mis testimonios, que crean mi propia vida, que no hay otro fuera de Él, que si sigo dando vueltas en la decisión, seguiré caminando de forma circulatoria en un desierto. Pero el remanente, cuando dice: voy a entregarle mi vida a Cristo, voy a hacer su voluntad, voy a estudiar la palabra, me voy a consagrar, voy a dejar el vicio, voy a dejar el pecado, voy a dejar la perversión. El día que tomé esa decisión hasta hoy, ya casi 16 años, hasta hoy me he mantenido firme, porque esa es la gente determinada. Que han habido tentaciones, por supuesto, que han habido luchas, por supuesto, que ha sido difícil, por supuesto, pero una característica del remanente es que está determinado a seguir a Cristo. Y cuando usted está determinado a seguir a Cristo, usted sabe que Él es su proveedor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos del remanente hay acá? Número 3, son fieles a Dios y a su palabra. Número 4, esto es poderoso, son adictos a la presencia de Dios. Se vuelven dependientes de la presencia de Dios. Por eso Moisés decía constantemente, en una misión muy fuerte de liberar al pueblo de Israel, una misión que humanamente él no podía desarrollar o ejecutar, él decía: Dios, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lado. Es gente que sabe que de la casa no se puede salir sin buscar la presencia de Dios.
Es gente que sabe que necesita la gracia, el favor, la sabiduría, el consejo de la palabra. Es gente que no es religiosa, no me confunda. No. Es gente que sabe que aquí están los principios, la verdad, las llaves, las estrategias más poderosas que te van a sacar de la ruina, de la destrucción, de la muerte, de la depresión, que van a dar un giro de 180 grados en tu vida. Porque si hoy tú empiezas a abrazar ese santo libro y empiezas a descubrirlo y empiezas a escudriñarlo y empiezas a practicarlo, los próximos meses de tu vida vas a ver el resultado de la resurrección en muchas cosas que estaban muertas, en muchas cosas que estaban detenidas, en muchas cosas que estaban estancadas, porque Él es la resurrección y la vida, y todo el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces el remanente ama la presencia de Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Alce su mano, alce su mano. Los espero el martes a las 5 de la mañana. ¿Sí? Denle un aplauso a Dios si va a venir o no. ¿Sí? Mire, volvamos ese martes un día de milagros. Véngase, vuélvalo disciplina. Antes de salir a su trabajo, túrnese si tiene que turnarse con su esposa, con su esposo, si es por los niños, pero véngase por lo menos un martes, 5 de la mañana. Aquí vienen oficiales, militares, funcionarios públicos. Antes de llegar a sus lugares de trabajo, los veo de rodillas adorando a Dios, y yo digo, uy, ese va a llegar muy alto, porque el que se arrodilla delante de Dios y respeta a Dios en lo privado, Dios lo va a recompensar en lo público. ¿Cuántos dicen amén? Vuélvalo un hábito. Primero en su casa, busque primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá, ¿qué? Por añadidura. Pero acompáñeme esos martes a orar. Mire que el próximo domingo se define la conformación del nuevo Congreso de la República. Necesitamos orar como iglesia, porque usted muy bien sabe, y yo como pastor, con la responsabilidad bíblica, social y civil que tengo, y con el respeto que le merece su creencia, su convicción, tenemos que orar para que este país no sea gobernado por gente que no respete los principios bíblicos. Pero están diciendo que van a llegar más de 20 al Senado. Están diciendo que van a gobernar este país. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar cruzados los brazos? No, vamos a levantarnos a orar. Pero además de orar, hay que actuar. Hay que actuar. Entonces, este martes es una cita divina para que oremos por nuestra nación. Amén. La iglesia se está levantando. Los medios de comunicación no lo registraron, pero hace 8 días miles de ciudadanos por todo Colombia que rechazan el aborto se levantaron a alzar la voz. Porque la iglesia somos usted y yo. La iglesia no es este lugar es un auditorio donde nos congregamos. La iglesia eres tú. Unámonos a orar. ¿Cuánto le duele su país y su nación? Unámonos a orar este martes. Traigamos banderas de Colombia, y el próximo domingo hagamos una fiesta aquí y oremos y votemos con responsabilidad. La iglesia les ha sugerido 2 personas, el doctor David y la doctora Lorena, pero usted tiene decisión de elegir por el que quiera. Ay, no me gusta que en la iglesia hablen de política. Por no hablar de política es que hoy los creyentes están eligiendo los peores. Entonces necesitamos saber que cuando somos adictos a su presencia, a la oración, a la palabra, vamos a traer cambios profundos. Amén. Oiga, el remanente no se mezcla. Otra característica del remanente: no se mezcla. Jesús era amigo de los pecadores, pero odiaba a los pecadores. Jesús sabía relacionarse sin mezclarse. Eso es muy importante, porque Dios no nos va a sacar de este mundo, pero sí nos va a guardar de este mundo. Esa era la oración de Jesús en Juan 17. Señor, yo no te pido que los saques de este mundo, pero sí guárdalos de este mundo. Por eso Dios te puso ahí, porque eres la esperanza, eres la luz, eres la sal, eres la voz profética de Dios en ese lugar. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero no te puedes mezclar. No te puedes mezclar. Tienes que marcar la diferencia. Te tienen que respetar por tu coherencia, porque eres de un solo color. Porque saben que tus principios no se negocian, que tus convicciones tampoco. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ese es el remanente. Y por último,
no se conforman a este siglo, no se conforman. Siempre están provocando cambios y siempre están provocando avances, aunque no sea fácil el tiempo que están viviendo. Eso es una característica especial. No se conforman. Por último, ese remanente tiene que ser un remanente transformado. Eso sí tiene que ser. Para que Dios te pueda usar como te va a usar, en este mes de la transformación tienes la oportunidad de rendir y entregarle tu corazón a Cristo y decir: Señor, yo necesito que cambies las cosas que tienes que cambiar en mi vida. Porque es que la razón por la cual Dios no te ha podido usar como te quiere usar es porque todavía hay cosas que cambiar, todavía hay cosas que corregir en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestra relación con el prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Nosotros mismos somos el impedimento, nosotros mismos somos el obstáculo. Dios quiere llevarnos más allá. ¿Cuántos quieren ir más allá? Pero el mismo amor de Dios no ha dejado, porque dice: si te pongo allá sin cambiar lo que tienes que cambiar, eso no va a ser para bendición, eso va a ser para destrucción. ¿Cuántos me están entendiendo? Para el Señor traerme hasta acá, me tuvo que pasar por un proceso de transformación. Porque donde usted llegue, a donde Dios lo va a llevar, sin ese proceso de transformación, esa posición le puede traer destrucción. Mi oración siempre ha sido: no me lleves a un lugar donde mi carácter no me pueda sostener. Porque si me llevas a un lugar donde mi carácter no me pueda sostener, ese lugar dejará de ser un escenario de bendición y se convertirá en un escenario de destrucción. Entonces, en este mes tenemos que ser francos con Dios. Y en esa franqueza, deja que el Espíritu te hable a tu corazón y te diga: sí, es esto lo que yo tengo que cambiar, es esto lo que yo tengo que rendir, es esto lo que yo tengo que cambiar. Por eso en el capítulo 12 versículo 2, el apóstol les dice: pilas. Romanos 12:2, pilas, no os conforméis a este siglo. Le está hablando a esos poquitos, ¿se acuerda? A esos poquitos. No se conformen a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que le está diciendo el apóstol. Ustedes no se pueden conformar. Mire lo que significa esa palabra conformar: tomar una forma o una apariencia externa, ponerse un disfraz o adaptarse a los patrones de este mundo. Entonces, el apóstol les dice: no se conformen a eso. Por favor, no se alineen a eso. Ustedes tienen que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que el apóstol le está diciendo es: ustedes necesitan un proceso de transformación, pero para experimentar ese proceso de transformación, la transformación es un cambio. La palabra transformación está definida en su origen por la palabra metamorfo, y esa palabra metamorfo, meta adentro, morfo forma, es un cambio de forma. Es morir a una forma de vida para nacer en una nueva forma de vida. Es lo que sucede con ese gusano que tiene que morir para convertirse en mariposa. Ese gusano tiene que morir a vivir arrastrado. Ese gusano tiene que morir a tener una apariencia poco deseable. Ese gusano tiene que morir a caminar lento. Se tiene que reventar por dentro. Y cuando se revienta por dentro, la propia naturaleza a la decisión de muerte es un cambio de adentro hacia afuera. Y empiezan a salirle unos colores impresionantes. Empiezan a salirles unas alas, su forma cambia, su color cambia, su apariencia cambia.
Lo que estoy tratando de decirte es que si en este mes de marzo tú decides tener una muerte interna, hacer un cambio profundo con lo que sabes que tienes que cambiar, con lo que has luchado por años, con las mentiras, con un vicio, con tu ira, con cualquier área de tu vida que sabes que te ha hecho mucho daño, entonces bajo esa decisión Dios te va a dar una nueva apariencia y Dios te va a dar alas poderosas, porque a partir de ese cambio que tú mismo decidas, tú no caminarás, no, tú volarás y llegarás tan alto como nunca antes habías imaginado, por causa de una transformación profunda que Dios hará en ti. Entonces lo que el apóstol estaba diciendo es: ustedes tienen que ser transformados. Cambio total de carácter, de comportamiento. Nos rendimos a Dios y eso va a ser probado. Van a venir tentaciones, van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir cosas difíciles, donde Dios va a probar si el cambio es genuino o no, si el cambio es real o no. Mire lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta respecto al tiempo de exaltación. ¿Cuántos están esperando un tiempo de exaltación? ¿Cuántos están esperando un tiempo de promoción? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Mire esto. Mire esto. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando ¿qué? Entonces mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice: yo los voy a exaltar. ¿Cuántos quieren ser exaltados? Bueno, exaltados es ser promocionados, ser bendecidos, es ser posicionados. ¿Cuántos están esperando una promoción de Dios? Yo no sé si usted está esperando una promoción de Dios, pero yo sí estoy esperando una promoción de Dios. ¿Hay alguien aquí que no está esperando una promoción de Dios? ¿Algo nuevo? Todos, ¿verdad? ¿O usted está feliz como está así? Acuérdese que el remanente no se conforma. Amén. No, queremos más, anhelamos más. Muy bien. El consejo del apóstol Pedro, ¿cuál fue? Si lo quieres, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él ¿qué? Os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces yo una vez le pregunté al apóstol Marco, le dije: apóstol, ¿cómo entiende usted ese versículo? Porque ahí hay un requisito de exaltación, ahí hay un requisito de promoción. Y le dije: yo creo que hay un tiempo, a todos nos llega el tiempo, ¿no? A todo marrano le llega su noche buena, ¿no? Algún día se acordará Dios de mí, eso es lo que dice uno, ¿cierto? Dándose uno ánimo, esto va a mejorar, tranquila mija, tranquila, que el arroz con huevo va a pasar ya a un bistec, a un churrasco, esto va a mejorar, el aguapanela va a pasar ya a otro nivel, ya vamos a tomar jugos más sofisticados, ya no vamos a ir a crepes y vamos a quedar quebrados, ya no va a pasar nada de eso, no. Además que nadie se llena en crepes, ¿no? Puede pedir unas 5 porciones de pan de esa canasta y no se llena. Si usted quiere hacerme una invitación que me saque la piedra, lléveme a crepes. Pero esos tiempos que uno dice: es que ni un helado de crepes porque quedo pelado, esa angustia. Entonces uno dice: no, Señor, ya este año no. Este año quiero diferente. Este año quiero vivir en abundancia. ¿Cuántos quieren vivir en abundancia? Y salimos de la iglesia, ¿y para dónde vamos? Corrientazo de 5.500. No. Vamos a llevar a la familia a un almuerzo bendecido. Y vamos a invitar al pastor a la parrilla boyacense, al rancho tolimense, alábalo. Entonces, ¿cuál es la clave para ser promocionados? ¿Cuál es la clave? Entonces uno dice: en algún momento esto va a mejorar. Entonces la mala interpretación del texto es decir: sí, en algún momento esto va a cambiar, estos tiempos van a pasar, estaré bien. Entonces yo le dije eso al apóstol. El apóstol me dijo: no, evangélico, no sea evangélico.
Para él el evangélico no era el cristiano verdadero, genuino, sino que el evangélico era el religioso que no evidenciaba la transformación y la palabra de Dios. Decía, no sea evangélico. ¿Cómo así que algún día le llegará el tiempo? Me decía, el tiempo lo pone usted. ¿Sabe por qué Dios no lo ha llevado más alto? Me decía él. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía no ha dado el punto. Esta era una frase de él. Usted no ha dado punto. Cuando usted dé el punto, Dios va a estar listo para llevarlo a donde lo tiene que llevar. José tenía una visión de ser gobernador, pero después de la visión, su estado siguiente no se parecía nada a su promesa de vida. Porque vemos a un José que sueña liderando y gobernando, y de inmediato está vendido y traicionado por sus hermanos en un pozo, y al siguiente capítulo está vendido, y a los poquitos capítulos está preso. ¡Qué maravilla de promoción! ¿Será que Dios se equivocó con la palabra y la visión de José? No. Lo que pasa es que José sí tenía un llamado y una asignación, pero José necesitaba el proceso perfecto para dar el punto. Porque si él se humillaba bajo la poderosa mano de Dios, él lo podía exaltar en el tiempo correcto. El tiempo no lo pone Dios. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal. Mire, los planes que Dios tiene con usted son grandes. Entonces el pensamiento de uno es algún día, algún día. No, 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 no. Si te humillas, si te rindes, si mueres, ese día es hoy. Porque Dios va a decir, está listo, está procesado, entendió la lección, entendió los cambios que hay que hacer. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace la transformación. La transformación viene cuando la gloria de Dios toca tu mente y toca tu corazón. Este mes de marzo toma una determinación de decir, Señor, yo quiero ser. Primera carta de Pedro, capítulo, me está sacando la piedra, 5, versículo 6. Concéntrese, siervo. Humillaos pues. ¿Cuál es la conclusión del mensaje? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Usted hace parte de un remanente, ¿sí o no? Dios está levantando ese remanente. Ese remanente no va a doblar rodilla ante Baal, pero para ser parte de ese remanente usted tiene que ser transformado. Pastor, yo ya fui a encuentro, yo ya me convertí, yo ya me transformé. Tu estado actual me muestra que aún hay cosas que no has cambiado, y por eso hasta ahí vas a llegar, porque Dios no puede hacer más. Dios no puede hacer más. No sé si me están entendiendo. Yo, por más que amo a mi hijo José David, yo no le puedo prestar la camioneta a mi hijo José David. ¿Por qué? Gálatas 4:1. Ya tengo que terminar. Gálatas 4:1.
Si me lo puede poner en la Nueva Traducción Viviente. Se lo voy a leer en la Reina Valera primero. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, resulta que, ahí está. Piénselo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Versículo 2: tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por sus padres. Usted es un heredero de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Pero usted está viviendo como esclavo porque no ha logrado la madurez necesaria para ser heredero.